¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Entre Quimios. Ay, hoy estoy muy contenta. Como todos mis invitados, pues siempre me da muchísimo gusto, pero hoy en especial que tan ocupado mi doc que me haya recibido. Digo, me ha cuidado desde el primer día de mi tratamiento, bueno, no de tratamiento, de mi situación que ya conocemos todo con el cáncer hace 4 años y tantito. Y bueno, primero se los voy a presentar porque es otro ángel que me ha cuidado y me mandó Dios en esta vida. El doctor radiólogo Ulises González Galindo. Muchas gracias, muchas No, gracias. gracias porque sé que tu tiempo es súper valioso, pero gracias porque pues tenés muchísimo en tu profesión que comunicar a toda la gente que estamos pasando por este proceso y por otros muchos más, ¿verdad? Médicos, pero especialmente aquí nos enfocamos un poquito en el cáncer. Muchas gracias. No, a ti, Gaby, gracias por estar conmigo. Sin duda es un privilegio siempre tenerte y una emoción cada vez que sé que vas a acudir a saludarme, ¿verdad? A que te hagas tus estudios de control. Pues, ¿qué decir? Sin duda para mí ha sido una paciente muy especial, una paciente muy querida. Bueno, en lo que participamos nosotros es en el diagnóstico y en el control de la enfermedad, ¿verdad? Y pues siempre contento que estés aquí conmigo y saber que vienes a visitarme. Pues sí, porque ya nos hicimos, además, bueno, primero fuimos amigos, porque déjenme contarles, cuando yo vivía en San Miguel de Allende, era mi vecino, él vive en Querétaro, pero él tenía su casa, que ya después ahora tiene otra, pero bueno, éramos vecinos en San Miguel de Allende y ahí nos conocimos pues nos invitábamos, ahí hicimos un grupito muy bonito y pues a la carnita asada, a la pachanga, a los tequilitas. Él es de Costa Rica, Sonora. Sinaloa, perdón, Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa. sí, así Ya es. estoy mezclando estados. Y entonces, pues trae ahí también la fiesta. Así es, así es. Y ahí nos conocimos entre amigos. Y bueno, pues desde que supe y me enteré que era radiólogo, cuando tuve la primera, pues cuando empecé con los primeros dolores, luego Síntomas. los síntomas, yo decía, Ulises, ¿me revisas cuando me mandaban los doctores ultrasonidos? Sí. Y me has hecho ultrasonidos, tomografía, y siempre, pues bueno, al principio, pues era difícil lo que ves que no salía y no salía, pero tú fuiste el primero que me dio la noticia cuando descubriste que tenía yo líquido en el abdomen, Sí, el líquido que no debería estar ahí. es ¿Qué correcto. pensaste cuando, pues después de que me habías estado, bueno, me conocías de amistad, después me habías estado atendiendo como radiólogo y luego te diste cuenta justo ese día que me hiciste ese ultrasonido que la cosa no andaba bien? Sí. Bueno, sin duda, los médicos radiólogos somos los médicos que nos encargamos del diagnóstico. Existen diferentes ramas de la radiología, diferentes subespecialidades, pero como médico radiólogo siempre tenemos que tener la estafeta de la búsqueda del diagnóstico del padecimiento de las diferentes personas. En tu caso fue un caso muy especial al saber que traías dolor abdominal, distensión abdominal y que ya había sido posquirúrgica de tu útero, ¿verdad? Sí. De tu útero. Bueno, el método de elección para la búsqueda de signos sonográficos o radiológicos de extensión de un cáncer de ovario, pues en un principio viene siendo un buen ultrasonido. Un buen ultrasonido donde se busquen signos directos e indirectos de una evolución de un cáncer de ovario, que en este caso, tu caso era muy especial. Porque los dolores eran arriba del ¿Sí? abdomen. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la actividad tumoral en la cuestión del CA de ovario pues invade el mesenterio, ¿verdad? Y empieza a generar dolor, malestar general, distensión, gasecitos, ¿verdad? Ujú. Podemos llamarlo de esa manera. Creo que Se pues confunde. confunde saber que ya te habían quitado incluso también los ovarios, No, no, nada más, los ovarios sí los tenía, nada más me habían quitado la la matriz. matriz, ¿verdad? Pero justo había ido Sí, poquito con mi ginecóloga y sí, había estado sí, todo perfecto, por eso nos sí. enfocábamos En el dolor arriba. abdominal más alto. Exacto. ¿Qué sucede cuando se retira la matriz? Pues se pierde la fijación habitual de los ovarios, ya no están pegaditos uno al otro, divididos por el útero. Entonces la misión de un buen ultrasonido para la búsqueda es encontrar los ovarios y determinar si alguno de ellos tiene algún cambio. Claro. En ti utilizamos diferentes métodos, uno es la revisión por vía abdominal, la otra fue la revisión por vía endovaginal,
y de esa manera es donde nace la duda y la probabilidad de que estabas cursando con un cáncer de ovario. Exacto, pero cuando te da a ti, cuando encuentras líquido abdominal es cuando dices, no, no, aquí no va bien la cosa. Sí, sí, era un indicador, ¿verdad? Que decíamos, bueno, ¿de dónde más puede venir? Si ya te habíamos también realizado una tomografía, Sí, donde veíamos que el resto de tus órganos estaban bien y que solamente teníamos el distractor del líquido y como origen principal, pues debía de ser de los ovarios o los anexos que nosotros lo mencionamos así. Ahora, escucho mucho en las redes y todo lo que he visto, investigado, en fin, que sí se confunde mucho el cáncer de ovarios con colitis, y si no lo detectan, si no te hacen el vaginal, en fin, con colitis, con otras cosas, o como más bien no se detecta, que sí cuesta trabajo específicamente Es un ese cáncer. diagnóstico complejo, Sí. es un diagnóstico difícil, pero siempre hay que tenerlo dentro de nuestro esquema de probables diagnósticos, claro, ¿no? El cáncer de ovario es mucho más frecuente de lo que pensamos y es un cáncer silencioso que genera la distensión porque se va metiendo entre la raíz del mesenterio y va generando el mal funcionamiento intestinal. De esa manera empieza la distensión, los dolores localizados en diferentes sitios y sin duda, pues el hecho de que tú te hayas revisado a tiempo, el hecho de que te hayas hecho tus marcadores tumorales y el apoyo del médico clínico. Claro. Hay que mencionar y dejar muy claro que el médico radiólogo es el médico que se encarga del diagnóstico, pero no del manejo del padecimiento. Sí, no, es totalmente mandado por el doctor tratante, o sea, ustedes ya pero... ¿En tu caso fue al revés? En mi caso fue, sí veía doctores, pero ¿te acuerdas que veía los gastros y todos decían colitis? Y te hacían tus endoscopías. Y en endoscopía, colonoscopía, y seguían diciendo, pues, porque no llegábamos, porque yo ya me había hecho el ultrasonido ginecológico con la doctora, y en su momento estaba bien, pero cambió como en unos 4 meses. Yo creo que el médico radiólogo se debe de hacer amigo también del paciente, como lo somos tú y yo. Sí. Digo, primero fuimos amigos de vivienda, de vecindad. De vecindad, y yo creo que hay que marcar una pequeña historia aquí, ¿no? Porque fue muy, muy, muy interesante. Siempre nos habíamos saludado. Sí. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Y Gaby, nos vemos a ratito porque vamos a estar acá reunidos con los amigos, con los vecinos, con Andrés, con todos, ¿no? Y bueno, no sé si sea bueno platicarlo, pero un día me invitas a conocer un poquito tu casa. Ajá. Y empiezo yo a ver fotografías y digo, yo conozco a la persona que está en estas fotografías, ¿no? Y bueno, ahí fue donde entendí que, bueno, tu mamá, pues, ¿verdad? Sin duda, quién era. Mi mamá, que pues lo hemos platicado, fue Kitty de Hoyos, una gran actriz mexicana. Y le empecé a decir, oye, yo veo las películas del Santos y la veía ella y todo esto, pero afuera de eso primero éramos amigos, ¿verdad? Sí. Y eso no cambió, no distinguió nuestra amistad, pero sin duda, regresando al punto, es que el médico radiólogo debe hacerse amigo también del paciente, porque el médico radiólogo está acostumbrado a recibir al paciente, se hace el estudio y se va el paciente, ¿no? Sí, y ya. Y puede ser que ahí sea la clave para entender qué le está pasando al paciente y entonces armar un estudio acorde a las necesidades de cada paciente. Y eso fue lo que nos sucedió. Exacto. Ya venías estudiada, ya venías con algunos síntomas, platicamos, lo entendimos y pudimos encontrar probablemente el diagnóstico no confirmado porque no somos histopatólogos, pero muy sospechoso. Sí, ya cuando el líquido en el abdomen, ahí yo vi tu cara que me dijiste, no me gusta este líquido. Tú ahí ya sabías que ese líquido es, pues casi un cáncer, ¿no? Por probabilidad sabíamos que podía venir de tu ovario. Sí, ¿no? ¿Y qué pensaste en ese momento? Le tengo que dar un diagnóstico, porque hay que platicar, el radiólogo da diagnósticos bien fuertes. Sí. Quizá nunca se los da directo, o sea, lo interpretas, das la interpretación y las imágenes y ya van con el doctor, pero tú ahí te das cuenta primero, antes que el médico tratante, cuando una persona tiene cáncer de mama, de ovarios, de estómago, de lo que sea. Hay lesiones que son muy evidentes, por ejemplo, también tenemos que conocer al paciente para saber qué información le vamos a dar, ¿no? Si es un paciente que viene por primera vez con nosotros y le estoy viendo una lesión mamaria muy franca, pues sin duda hay algo que se llama el derecho del paciente. Si el paciente le pregunta a uno qué tiene,
él tiene el derecho que el médico le explique, aunque no sea su médico Ah, tratante, sí se puede. las probabilidades de lo que estamos Ok, encontrando, ¿verdad? Las probabilidades, hay veces que sabemos que va a ser una lesión maligna, pero tenemos que ser muy cautelosos porque la sensibilidad de cada paciente es diferente, el manejo del médico hacia el paciente, el médico tratante, el que los ve, suele ser a veces un poco reservado, pero siempre el paciente tiene el derecho a que el médico radiólogo le explique qué está encontrando, ¿no? Qué está encontrando. No con la severidad completa porque no somos dioses, tenemos una imagen que es claro. sospechosa de malignidad y esa se tiene que corroborar, pues seguramente con una biopsia, con un procedimiento, pero el paciente tiene el derecho a que nosotros les expliquemos un poco qué estamos viendo. O sea, si yo me vengo, o sea, digo, tú, nuestro caso porque éramos amigos, Sí, ¿no? Pero si un paciente que en su momento no es más que, o sea, un paciente llega con su receta de mama, lo que sea, y tú detectas, ella cuando recibe, porque muchas veces no lo recibes en ese momento, si no lo recibes después, así es. pero ¿en qué momento te puede preguntar a ti? Porque bueno, tú ya, o sea, no eres el que hace literalmente el estudio, tú eres el que ya ve Sí, los resultados y los interpreta y todo sí. esto. Pero si en ese momento estás y te pregunta, tú puedes, Sí, tú tendrías que contestar, porque muchos sí. radiólogos te dicen, ya que el doctor te diga. Sí, 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 sin duda hay que entender al paciente porque muchos pacientes ya llegan solicitando que el radiólogo le informe que tiene. Okay. Ya vienen de otros lugares, ya vienen de otros lugares donde no se les brindó una explicación o quedó dudoso el tema del diagnóstico y algunos ya lo piden desde su inicio. Ellos tienen el derecho Okay. que el radiólogo les explique un poco qué está encontrando. Pero tú lo acabas de mencionar, hay estudios que las máquinas lo hacen que van a tener una interpretación en 24 horas, ¿verdad? O en 48 horas. Hay estudios en los que los médicos radiólogos participamos en el momento También y sí. ahí le informamos al paciente, lo orientamos a dos maneras. Uno, a que no guarde su estudio, ¿verdad? Cuando ya sabemos que tiene algo Porque eso es anormal, importante. eso sucede y es muy frecuente. Nosotros damos una clasificación con estadísticas y clasificaciones internacionales que a lo mejor el paciente no las va a entender de un inicio. Y lo que buscamos, le explicamos y le decimos, usted cuenta con un diagnóstico que no debe de guardarlo en un cajón. Tiene que visitar a su médico tratante. Esa es la función del médico radiólogo, orientar a que el paciente se siga atendiendo y que no guarde el estudio en un cajón. Porque sabes que también había muchos casos que les da miedo. Reciben a lo mejor el estudio, si hay algo y dijo, no, mejor ya no le sigo buscando. Y al contrario, hemos dicho 1000 veces, a tiempo es todo mucho Sí, mejor. sí. Hay pacientes muy temerosos que dudaron o estuvieron esperando la decisión de acudir con nosotros meses y que cuando deciden vienen nerviosos. Ahí es donde el médico radiólogo tiene que ser cauteloso, amable con el paciente y hacerlo sentir que haya venido era importante, ¿verdad? Para encontrar un diagnóstico, porque duda el paciente muchas veces en venir. Está pensando mañana, pasado, en un mes, ya me toca, pero no Y voy sí, no, fatal. y no acude. Entonces la evolución de la enfermedad es mayor a cuando acuden y ya tienen algún problema. Entonces la función del radiólogo es esa, orientar al paciente a atenderse y quien pide explicaciones sobre el resultado, la obligación del médico es explicarle de la mejor manera que se pueda los hallazgos que estamos encontrando. Oye, en tu carrera, que ya son varios años, Ya, fíjate, ¿cuántos sí. años? Híjole, yo creo de médico radiólogo ya son 19 No, años. pues ya, toda una experiencia. 19 A ver, años. algún caso que te haya llamado la atención o algo que detectaste que no, o sea, algo en específico, siempre tienen Sí. casos que digas, este caso me impactó, no sé. Sí, yo creo que el tema del diagnóstico de cáncer de mama es el más rutinario, ¿verdad? Sí. El que yo como ejemplo lo coloco y te lo mencionaba hace ratito, llegué en el 2008 a Querétaro y había 4 mastógrafos. La detección del cáncer de mama era muy baja en relación a lo que necesitaban las estadísticas del Estado y de México para Claro. poderse diagnosticar cáncer de mama. El hecho de que hayan sido pocos mastógrafos, empezamos a concentrar la mayor cantidad de diagnósticos de cáncer de mama. Algunos pacientes ya venían tratados con algún diagnóstico de cáncer de mama, otros encontramos el cáncer de mama, pero yo creo que aquí hay algo muy importante. Los diagnósticos de cáncer de cualquier parte del cuerpo no se hacen en un solo día. Ok. Es multidisciplinario. Participa el médico radiólogo,
hace sus observaciones. Tal vez el paciente va a regresar con nosotros porque nosotros mismos le vamos a hacer una biopsia de lo que estamos encontrando, pero siempre hay que tener el tiempo como médico radiólogo de analizar el estudio, y si al siguiente día tenemos y pensamos diferente sobre lo que ya diagnosticamos, tenemos que comunicarnos con el paciente. Claro. No somos dioses. No. Siempre podemos llegar cansados, podemos llegar desvelados porque nos llamaron en la noche. Siempre tiene que haber comunicación con el médico tratante y con el paciente. Ahí está la clave. El beneficio del paciente es que el médico radiólogo tenga la paciencia en poder llamarle al médico, sugerir algunas cosas, explicarle, y ahí está el éxito para encontrar un diagnóstico. Casos hay muchos, ¿verdad? O a lo mejor también ver, y tú supongo que has pedido muchas veces que el paciente regrese porque hay algo que dices, ¿sabes qué? Quiero confirmarlo, justo, quiero volverlo a ver, ¿no? Justo, tú acabas de decir algo importante. El second look o la segunda vista a un paciente no debe de generarle molestias al paciente. ¿Por qué? Y también el médico radiólogo tiene que explicarlo por qué lo mandamos llamar de nuevo. Eso nos sucede mucho en el tema de cáncer de mama. La mastografía se hace, se le manda a llamar al paciente para que se haga un ultrasonido y el paciente ya viene nervioso. El hecho de que tú le hayas llamado 2 días antes, tiene que acudir a un ultrasonido complementario porque el médico solicita que acuda para que lo pueda revisar. El paciente ya le cambiamos en las noches por las mañanas, viene estresada, no durmió, ya trae un componente familiar, el cual si le expresó al esposo, no, ya. ¿no? Ya viene sí, todo horrible. un tema es difícil un tema, mentalmente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si los mandamos llamar, explicarles por qué. Pues, casos diferentes, le llamo porque sus mamas son muy blancas, muy densas. Dentro de ese tejido mamario puede estar escondido algo anormal, ¿verdad? Y el 99% de los pacientes no van a tener nada, pero esa conspicuidad de revisar con algo extra al paciente es el beneficio de eso. Claro, y es necesario, sí. O sea, de verdad, es sumamente necesario porque volvemos, todo detectado a tiempo es súper importante. Ahora, estamos viendo un fenómeno. Antes nos decían, no, pues tu mastografía después de los 40, después, pero yo he visto inclusive compañeras en las quimios que ya hay chavitas, o sea, jovencitas de 19, 20 años con cáncer de mama, o sea, y entonces, pues, ¿a qué edad hay que hacerse la mastografía? O empezar con ultrasonidos cada periodo, o qué hay que hacer, aparte de tocarse, obviamente. Claro. Sí, la normatividad sin duda dice que después de los 40 años una mujer debe tener su mastografía con su ultrasonido, ¿no? La realidad es que en los criterios radiológicos o oncológicos, una mujer que tuvo antecedentes de cáncer de mama por mamá, por hermanas, puede empezar a hacerse los ultrasonidos desde los 36 años, ¿verdad? Pero también hay mujeres, como tú acabas de mencionar, ni siquiera tienen los 36 años cuando ya debutan con algo que es palpable. Sí. Lo importante es que la mujer se autoexplore. Eso es, ¿no?, lo principal. Se revise. Y el caso de ovario, pues es muy parecido, ¿verdad? Si hubo un antecedente de carga genética grande por algún cáncer relacionado al ovárico, a lo del colon, por ejemplo, pues tienes que empezar a revisarte antes un ultrasonido endovaginal de ovarios, acudir con el ginecólogo para que él determine cuál es el momento de hacer marcadores tumorales, ultrasonidos o diferentes métodos, es la clave. Entonces, la mastografía no es exclusiva de las mujeres arriba de 40 años. Tiene que caracterizarse acorde a las necesidades de cada mujer y empezar antes, incluso cuando la mujer palpa o se explora, se toca algo en sus mamas. Sí, inmediatamente, en cuanto sientan, o sea, no les dé pena tocarse, no les dé pena sentir, y en cuanto sientan algo raro, no importa si dudan o no, mejor acudir al radiólogo, o sea, acudir a un centro radiológico para que le hagan los estudios, o van al ginecólogo, seguramente les van a mandar los estudios adecuados, pero cualquier cosa detectado a tiempo te salva la vida. Tiene mejor probabilidad. Claro. Sin duda. Oye, y otra cosa que tocaste aquí, el tema de las biopsias. Híjole, hay un tema con las biopsias, si se deben de hacer, si no, si corren el cáncer, si no. Es que hay ya en las redes, hay tanta información, pero a la vez desinformación, que ya te vuelves loca, que no sabes si sí, si no, si está bien o no. Y el tema de las biopsias es un tema. Sí, sin duda cada tipo de cáncer es diferente, ¿no? El abordaje de una biopsia de diferentes partes del cuerpo nunca va a ser el mismo.
No es lo mismo pensar en biopsiar un tumor que está dentro de una cavidad a un tumor mamario que por localidad no se va a extender, ¿verdad? Entonces, siempre llegar a un reporte histopatológico es la clave del manejo. No es lo mismo que una paciente tenga un cáncer de mama de un estirpe histopatológico a otro diferente. Hay algunos que por ser muy pequeños van a ser muy agresivos, o hay algunos que son muy grandes y no son muy agresivos. Siempre hay que tener y llegar al tema de hacerse una biopsia para encontrar qué tipo de cáncer tiene el paciente, ¿verdad? De ahí va a determinar el tratamiento, de ahí va a determinar los ciclos de quimioterapia, si va a requerir radioterapia o no el paciente. Entonces, la biopsia va a conformar una etapa del diagnóstico de cualquier lesión de cáncer que tenga una paciente o un paciente propiamente. Hay que saber en qué momento se va a hacer, ¿verdad? Los radiólogos no determinamos si encontramos una lesión de mama en el momento ya biopsiada en ese momento. Primero tiene que ir con el médico tratante. El médico tratante va a estudiar los panoramas del paciente y entonces él va a decidir si es primero la biopsia o es primero quirófano con biopsia, ¿verdad? Por eso no debemos nosotros de ofrecer biopsia sin que antes el médico tratante lo determine conjunto con el paciente. Ok, perfecto. Ahora, otra cosa que también siempre anda en el tema, las radiaciones que recibimos los pacientes. Ay, no, es que ya es mucha radiación, no, es que ya no me quiero hacer el estudio, porque también hay muchas creencias de que no, ya es muy seguido el estudio porque me van a radiar mucho y entonces casi me va a dar cáncer por la radiación de los estudios. ¿Qué onda con eso? Pues mira, sin duda, después de algunos programas en televisión que salieron donde había ciertas tendencias a poder generar mayor cáncer con algunos estudios, y vamos a tocar el más frecuente, que es el de mama, ¿no? Sin duda, en el tema del cáncer de mama hay criterios diferentes, los criterios europeos, los criterios americanos. Los criterios europeos dicen después de 2 mastografías negativas con ultrasonido descansa 1 año. Los criterios radiológicos de Estados Unidos, los americanos, dicen todos los años te tienes que hacer una mastografía con ultrasonido. Actualmente los equipos que se tienen ya emiten menos radiación incluso que cuando una persona se sube al avión. Cuando tú te subes o vuelas o en un avión, estás recibiendo radiación porque te acercas un poquito más a la altura de la radiación solar, ¿verdad? ¿En serio? Entonces, la dosis actual de una mastografía es muy pequeña para que un paciente se estrese de que eso le va a generar un cáncer de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿pero qué me está diciendo, por ejemplo, de los pilotos? Sufren incluso las personas que trabajan en la luz, los de la Comisión Federal de Electricidad que trabajan cerca de los cables de alta tensión, reciben radiación porque hay radiación en esas zonas, ¿no? Entonces sí, mi mensaje es no temerle a la prevención con un estudio en el momento que el médico tratante lo indique o él se palpe algo anormal o tenga algún síntoma diferente. Y obviamente en tantos años la tecnología ha evolucionado. Totalmente. Tú lo has visto en 19 años, me imagino toda la evolución. Que además estábamos platicando que justo, Ulises, estudias en Sinaloa. En Sinaloa estudio mi carrera médica. Luego te vas a Tijuana. Me muevo a Tijuana por un tema laboral, ¿verdad? Temporal. Y entonces me voy a la Ciudad de México. Exactamente. ¿Ahí qué realizas en la Ciudad de México? Bueno, ante la UNAM, en el Hospital Médica Sur, ahí hago mi especialidad, ¿verdad? ¿Por qué radiólogo? Digo, no sé, hay gente que dice, yo voy a ser ginecólogo porque me encantan los bebés, el pediatra a los niños, el corazón, cardiólogo. Pero que alguien diga, voy a ser radiólogo, ¿en qué momento decidiste que lo tuyo era ser radiólogo? Algo muy interesante, yo tengo una hermana que es neuroanestesióloga. ¿verdad? Wow. Y la tendencia a irnos por la medicina ya empezaba desde que ella marca la diferencia de decir voy a ser médico. Okay. En tu familia, sí. En mi familia. Ajá. Y me voy a ir a México y voy a estudiar allá la especialidad. ¿Tus papás nada que ver con la medicina? No, profesores, maestros, normalistas, los dos, ¿no? Entonces, me voy yo de Tijuana a la Ciudad de México a hacer un curso de ultrasonido al Hospital Juárez de México. Ok. Estando en el hospital. ¿Tú todavía no tenías especialidad? No, era médico general y en ese momento yo me iba a preparar para mi examen nacional de residencia y mi hermana Mirna me dice, vente a México, te voy a pagar un curso al mismo tiempo y te pones a estudiar, haces el curso de La Salle, etc. Entonces ahí es donde me involucro yo con el tema radiológico porque estaba haciendo un curso de ultrasonido en el Hospital Juárez donde estaban los médicos residentes de radiología.
Entonces, pues joven, sin compromisos, terminaba mi curso, yo me quedaba ahí en el Hospital Juárez, veía tomografía, veía diferentes tipos de estudios y le empecé a entender un poco sobre que la radiología es muy amplia. El pediatra ve Claro. cuestiones de pediatría, el ginecólogo, ginecológicas. La radiología es muy amplia. Yo te veo a ti por un tema oncológico que va relacionado a los ovarios. El radiólogo tiene que saber cómo diagnosticar cáncer de ovario. Pero también se puede acercar a alguien que nos busque por un tema de pediatría. Y el radiólogo tiene que conocer también de pediatría. La radiología es muy, muy amplia. Muy amplia. De geriatría. De geriatría, tomografías de cráneo para entender la atrofia cerebral. Entonces el radiólogo Neurólogo, cardiólogo, debe de todo. conocer de todo y estar Fíjate. preparado para poder dialogar y platicar con el paciente acorde a lo que vino y la especialidad que le conlleva. Entonces, no es que, fíjate, yo creo que no escogiste tú la radiología, sino la radiología te escogió a ti. Yo creo que porque sí. el destino te llevó ahí. Con ese curso fue cuando tú te despertó el rollo. Así es. Sí, era tu destino. Era mi destino. Cuando lo vi, lo entendí y me gustó, y actualmente pues me apasiona el diagnóstico, me apasiona atender a pacientes y diagnosticar. Obviamente no te arrepientes de haber escogido esa. No, nunca. No. Y fuera esa de decir que especialidad. las radiologías, hay una estadística que acaba de salir que de cada 1,5 millones de habitantes existen 20 médicos radiólogos. O sea, en realidad es poca la cantidad de médicos radiólogos que hay, y cada vez la tecnología incrementa, cada vez existen más hospitales. Sí. Los hospitales traen equipos con mayor innovación, cada vez se requiere más la participación del médico radiólogo en las diferentes especialidades. Claro, no, pues es que sí es una especialidad sumamente importante, porque pues depende de tu interpretación muchas vidas. Entonces está muy fuerte esto. Así es. Luego de México, de Ciudad de México, decides venirte a Querétaro. Algo muy, muy, muy interesante. Terminé yo justo la especialidad y un médico me invita, me dice, mira, vamos a abrir un proyecto aquí en Querétaro. En su momento se llamaba Hospital Tec-100. Le digo a mi esposa, mira, voy a ir a Querétaro. A mí, no sé por qué, pero también tú dices, el destino está marcado por alguna otra manera. A mí desde chico me llamaba mucho la atención el logo del estado de Querétaro. Y fueron de los que me aprendía más y decía, este es el logo de la ciudad del estado de Querétaro. Acudo a Querétaro, me enamora la ciudad, ¿verdad? Sin duda. ¿Estás hablando de qué año? 2008. Ok. 2008. No, está maravilloso Querétaro en esa época. Entonces, mi carrera profesional empieza en el 2008 aquí en Querétaro. Mi esposa llega 1 año y medio después también a participar en lo hospitalario, y ya no. Que ya no es doctora, pero es directora del Hospital H+. Actualmente del Hospital H+. Siempre también involucrada en el medio hospitalario. En la calidad hospitalaria, a fin de cuentas, en las direcciones hospitalarias. Y bueno, ya no nos quisimos mover de esta hermosa ciudad. Claro. Hermosa ciudad. Pero algo muy importante, tú llegas y te das cuenta, viniendo de la Ciudad de México, que Querétaro pues está como en pañales en el tema radiológico. Como muchos estados, no nada más el tema de Querétaro, hay que decir, en ese momento se centralizó como que todo en la Ciudad de México. Sí. Y los estados como que estuvieron un poco abandonados en cuestión de la tecnología, en muchas cosas, no nada más en lo médico. Pero hablando de lo médico, pues en los estados todavía, creo que hay estados que todavía carecen de mucha tecnología, y sobre todo, lugares muy la sierra, eso, muy difíciles. Pero hablando de Querétaro, tú vienes y te das cuenta que le faltaba mucha avance tecnológico, que estaba en pañales, y haces ese cambio. Sí, sin duda. Hablar del radiólogo del Bajío, ¿verdad? De los cambios que se generaron en su momento. ¿Qué sucedió? Ya el Hospital Tec-100 tenía esa tecnología con la cual yo ya me había formado en México, en Médica Sur. Veo esos equipos que están parados, que nadie los está utilizando, que yo sabía manejarlos incluso. Me incorporo al proyecto hospitalario, y entonces empiezo a replicar lo que había aprendido a hacer allá en la Ciudad de México, que no se hacía, aunque los equipos ya estaban colocados. Pero ahí estaban apagados. Entonces ahí es donde empezamos a innovar en el tema de ciertos estudios,
que les llama la atención a los angiólogos, a los cardiólogos, a las diferentes entidades de medicina de diferentes especialidades, y es donde pues voltean a ver a que la tecnología que ya estaba instalada, pues actualmente ya estaba funcionando, ¿no? Entonces en ese momento le damos un giro a la radiología Querétaro y se empiezan a hacer estudios avanzados radiológicos que los pacientes se tenían que mover a otros estados como en la misma ciudad de la Ciudad de México. Y pues mira, eres muy modesto y no lo voy a decir, pero tú cambiaste Querétaro, tú evolucionaste en muchos sentidos Querétaro a nivel radiológico. Sí, gracias. Y eso es muy importante, digo, es muy... Ya hasta se puso rojo. Él es muy tímido, pero sí, pues hay que reconocer, digo, la verdad, yo, o sea, gracias al destino, te digo que eres un angelito más en mi vida, el destino te va llevando, pero yo soy muy afortunada que por tu amistad, por supuesto, pero porque pues tú tenías los aparatos y esto, y me decías, vente, me acuerdo muy bien cuando iban a poner un nuevo aparato, vente Gaby, lo probamos contigo, para hacerte, pues yo era una paciente que, pues muy candidata, ¿no? El estudio también. Que necesitaba el estudio, claro. Y pues me aprovechabas de que lo hacíamos, y pues hemos vivido muchísimas cosas de todo, y entonces has ayudado de veras, ustedes son como ángeles, sí, para mucha gente, y como dices, qué bueno que tienen los pies en la tierra y no se sienten dioses, porque hay muchos doctores que se sienten dioses y ya los perdimos, sí, pero en tu caso eres bien humano, bien, esas ganas de ayudar a la gente, sí, y bien profesional, y eso te lo agradecemos, y ojalá todos los doctores fueran como tú. Yo creo que hay etapas diferentes en nuestra vida profesional, ¿no? En la cual llegamos muy jóvenes, emprendemos, hacemos diagnósticos, hacemos cosas, océanos azules que yo menciono, que son cosas diferentes que los demás no te van a poder replicar tan fácilmente, pero también llega la etapa de la vida de la filantropía, ¿no? Del apoyo al paciente. De que si te das cuenta que económicamente no trae o no puede agrupar económicamente una cifra para poderse hacer un estudio, nos ha caracterizado eso también, que los ayudamos, ¿no? Porque en esta vida hay que ser filantropía, hay que ser apoyo a la población, hay que ser apoyo al que necesita. En nuestro caso, pues apoyarlos con un método diagnóstico que les va a generar un diagnóstico y una ayuda en el manejo que se le vaya a dar correspondiente. Y ahí es donde sí te digo, en esta etapa es donde me siento orgulloso, hacia eso, hacia apoyar a la población, hacia apoyar a los pacientes y entenderlos. Y fíjate que hablando de esto, en parte, bueno, tú sabes que mi canal de YouTube está muy dirigido a ayudar. Claro. Ahora que yo estoy en este proceso, veo cuánto se necesita apoyar a mucha gente que no tiene, desafortunadamente, pues no alcanza, ya no vamos a tocar el tema del gobierno, pero no hay manera de cubrir esas pues de cubrir todas las necesidades, claro, que hay, o si hay manera, pues no las cubren, y o no sabemos, pero el chiste es que hay mucha necesidad. Okay. Y ahorita este propósito del canal es monetizar para poder ayudar, y te voy a comprometer, ya que estemos más organizados, claro, ya que empiece a generar y monetizar y eso, te voy a comprometer que Ulises y ahora sí que tu alrededor sea parte de esta ayuda que vamos, claro, a dar. Sí. Te comprometo en Sí, no era la intención, preocupes, pero ya que estamos, sí, aquí, sí, te comprometo a que seas partícipe de ese granote, no sé, lo que sea, no importa, lo que podamos hacer, yo digo que con que una vez ayudes a una persona en la vida, con una te sientes feliz, pero imagínate si tenemos la oportunidad de ayudar un poquito más, entonces ya nos organizaremos más, claro, adelante. Que sí, cuenta con ello. Para que seas parte de ya lo hacemos. Ya lo haces. Ya lo hacemos, ya tenemos algunas unidades que generan diagnóstico, claro, rural, ¿verdad? Y se siente muy bonito. Hay etapas diferentes, decíamos, incluso en la etapa médica, ¿no? Ahorita recibir una bendición por un paciente ya se siente diferente a hace 18 años, ¿no? Sí. Donde estabas preocupado por otras cosas, pero ahorita el agradecimiento de un paciente es de las cosas más importantes. Más lindas. Entonces ya lo haces, pero lo vamos a canalizar, claro, para el de entre quimios, que estamos realizando, sí, muchísimas cuenta cosas con ello, muy padres. Cuenta con ello. Oye, nada más quiero que les voy a contar que además de su, obviamente, profesión de radiólogo, el doctor es compositor. Y próximamente estamos animándolo, ya va a tener un canal, ahorita todavía no, pero después les vamos a contar su canal
de fanpage, Sí. porque no canta, dice que no canta, pero bien que las compone. Así es. Entonces ha compuesto varias canciones muy buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es? El radiólogo del Bajío. El radiólogo del Bajío. Próximamente cuando oigan eso, bueno, pues va a abrir su canal para tus historias, tanto de vida como muchas historias. Él compone canciones y están buenísimas, entonces quiere contar su historia de esa canción. Y hasta el papá de Pepe Aguilar atendiste. Cuéntanos esa. Híjole, pues es que son momentos de la vida del médico, ¿verdad? Hay momentos familiares, hay momentos de atención al paciente, hay momentos de logros que yo creo que debemos de aprovechar a que la gente los conozca, ¿no? Que sepa que estamos detrás de algunos momentos de algunos artistas, algunos pacientes, de familiares, y yo creo que todos tenemos una historia que contar. Sí. Y esa historia que contar, cuando sientes tú que es bonita y que sumó a lo que estamos haciendo, te sientes satisfecho. Antonio Aguilar, por ejemplo, hay una historia donde yo estaba de residente. Papá de Pepe Aguilar. Papá de Pepe Aguilar, y en la madrugada pues me dijeron, ve y hazle un estudio, ¿verdad? Empezamos el estudio, yo no sabía que era él, ¿verdad? Sin duda, y siempre lo hablo con mucho respeto para la familia Aguilar. Platico ese momento con mucho respeto, con mucho respeto hacia él y a su familia, pero fue un momento que sumó, ¿verdad?, en la salud de un paciente, el cual se platica la historia breve, pero con música y con una canción, y lo hace un momento diferente. Yo creo que todos tenemos un momento diferente que podemos cantar, platicar y mostrar a las personas. Y es que en esa ocasión él tenía música en su cuarto, tú le fuiste a hacer un estudio y hay una canción en específico de él que te tocaba el corazón, que es la de... Que falta me hace mi padre, ¿no? Sin duda, yo creo que todos tenemos historias de ausencia de nuestro padre, algunos cuando fuimos más jóvenes, en mi caso fue cuando yo tuve 7 años, otras personas han tenido la dicha de tener el padre mucha más edad, claro. Pero esa canción nos marca a todos, ¿no? De alguna manera u otra, y el hecho de estar enfrente del señor de la gran canción, ¿verdad? Que cantaba Que falta me hace mi padre, pues acoplé un poco la historia a entender que nos marca a muchos, ¿verdad? A muchas personas su historia y su canción, pero en ese momento sentí que incluso, como tú lo comentas, él tenía su grabadora ahí en sitio, puse la canción de Que falta me hace mi padre a 3 de la mañana, y pues le hice el estudio correspondiente. ¿Y él estaba consciente o inconsciente? O sea, escuchando... Sí, pues mira, me gustaría ahí sí ya no profundizar. Así es, profundizar. Pero qué porque momento son tan respetos íntimo, hacia los pacientes, claro, propiamente, ¿no? Pero qué momento, ¿no? Escuchando su canción, que le ponían canciones todo el tiempo, él y tú haciendo el estudio y te sentiste identificado con eso. Y compusiste una canción que se llama... de este Estudio de Medianoche. Precioso además el título. Pues vamos a ver si además la podemos, en la entrevista igual la podemos poner, ahí vemos. Pues sí, podemos acoplar. Al final de la entrevista igual metemos así es. Un cachito, un poquito algo de la canción. Sí, estaré muy bien. Comprometo. ¿Va? ¿Está bien? No somos muy técnicos, es que sí, no sé, pero creo que sí se puede agregar. Así es. Sí. Oye, pues, híjole, una pregunta más, el famoso PET. Es un PET, es como un tipo tomografía, es un escáner que te hace todo el cuerpo, te meten un contraste, ahí sí, con sustancia como radioactiva. Radiofármaco. Que detecta cositas, ¿no? Para que vemos dónde está alojado ciertas, pues como ya nodulitos, porque tiene que ser conjunto de células ya que forman cierto tamaño para que lo detecte el PET. El estudio. A mí me ha preguntado, oye, ¿por qué no la gente? Digo, primero es un estudio muy caro, pero habrá gente que económicamente lo tenga. Oye, ¿por qué no los doctores normales, internistas o así, mandan a los pacientes de cierta edad, no sé, a hacerse un PET cada año, por ejemplo? Yo lo veo un poco agresivo el tema, pero la gente se imagina, bueno, pues si me hacen un escáner de todo el cuerpo año con año, pues ahí puedo detectar cosas. Sí. Sin embargo, no es algo que, o sea, nos mandan a los pacientes que ya tenemos algo, pero no al que no tiene nada. Sí, bueno, el PET-CT tiene diferentes utilidades e indicaciones. Uno, pues sin duda es el diagnóstico de la enfermedad.
El otro se llama la etapificación, es cuando ya hubo un tratamiento y entonces estamos viendo qué respuesta hubo al tratamiento. Y en algunos centros, que es muy poco frecuente, el esquema de check-up, ¿verdad? El PET-CT tiene sus indicaciones, no es un estudio que no sea dirigido a la orientación clínica de un médico en la búsqueda de una patología. Diferente es cuando hacemos una tomografía de cuerpo completo en un check-up, ¿verdad? Entonces es mejor una tomografía de cuerpo completo Sí. en un check-up y ya el PET es otra situación. Ya es otra indicación, sin duda. Hay estudios de check-up que son divididos de diferentes maneras, unos más avanzados que incluyen la tomografía de cuerpo completo, otros llevan consulta médica, ultrasonido, mastografía, densitometría, un poco más preventivo conservador, pero el PET-CT sí tiene sus indicaciones. Ok, ¿sí? entonces si alguien tiene duda o nervio, pues que se haga una tomografía de cuerpo. Pues, de forma de check-up, las empresas actualmente mandan a sus trabajadores hacerse check-ups que están divididos, algunos traen tomografía, otros traen otras modalidades. Cada check-up se debe acomodar a la edad del paciente y a las necesidades diferentes que tenga. Perfecto. Doc, si me preguntan, ¿dónde puedo contactar al doctor? Digo, tú no eres un doctor que van a hacer, pero pues hay gente que si quiere hacer su mastografía, sí, su chequeo, o como dice, su check-up, sí, puede contactarte directamente. Sí. Bien. ¿En qué, bueno, estás en La Joya, en el hospital sí, La Joya de Querétaro? Así es. Aquí, que es el Hospital Gestamed. Nosotros nos llamamos como marca comercial Radiology Group. Aquí, mire. Así está. Radiology Group. Exactamente, estamos localizados dentro de 2 hospitales en Querétaro. En el Hospital Joya Momentum, en Juriquilla, y en el Hospital Gestamed, que está aquí en el centro, en Avenida Universidad. En esos dos centros atienden a los pacientes con necesidades hospitalarias y los que vienen a hacerse de forma preventiva algunos estudios radiológicos. Perfecto, pues ya sabe dónde puede. Usted dice, yo vengo con el doctor del Bajío, con el doctor Ulises, a hacerme y los van a atender de maravilla. Tienen unos súper equipos. La verdad es que también precios muy accesibles, sí, dentro, bueno, dentro de lo que cuesta, porque cuesta, ni modo, sí, claro, así es la vida. Pero con diferencia de otros, y el doc, además, el mejor radiólogo del mundo mundial. Gracias, Gaby, gracias, Gaby. Oye, pues te agradezco, no sé si quieras agregar algo, ya vemos que la recomendación es prevenir, hacerse claro, chequeos, háganle caso a los doctores, si el radiólogo les dice no lo archiven, no lo archiven. Claro. ¿Qué algún otro? Pues yo creo que esos son los puntos principales que tú acabas de mencionar y sin duda pues, reiterarte que estés conmigo en esta ocasión en tus estudios de check-up, pues es grato, ¿verdad? No, pues para mí más. Estar aquí, que estés aquí, saludarte como amiga y como paciente, pues tratamos de hacer digno el momento con los pacientes, ¿no? Con todos, algunos tenemos una corta participación o los saludamos ocasionalmente, algunos otros no los vemos porque las máquinas los hacen los estudios, pero que sepan que tratamos de pues, atender a los pacientes con calidad y calidez. Gracias por tu amistad, gracias por tus servicios profesionales y gracias por ser un angelote en mi vida. Muchas gracias. Y a ti, a Oli y a toda tu familia que es hermosa. Te agradezco. Y por tu tiempo, porque créanme que está muy ocupado. Muchas gracias. Gracias, Taroko, que estés con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, pues los espero en un próximo capítulo Entre Quimios.